Buen día, República Oriental del Uruguay, espero te encuentres bien. Tenemos, bueno, varios temas para tratar hoy, un montón de temas de importancia. Todos ustedes saben que este programa que es de Libertas, esta asociación civil sin fines de lucro, propone, es decir, proponemos desde Libertas, la única asociación civil sin fines de lucro, la única organización civil que propone la libertad como el paradigma de la construcción de nuestro futuro, de la construcción de nuestra nación soberana, de acuerdo a los principios constitucionales, como diría Jiménez de Aréchaga, Justino Jiménez de Aréchaga, el doctor Justino Jiménez de Aréchaga, que es ese edicto permanente, nuestra Constitución. Te repito, Libertas es la única organización civil que propone la comunicación, la tarea periodística, la tarea del análisis de la realidad de nuestro país y del mundo desde esas premisas, desde los principios constitucionales que son principios republicanos, democrático-liberales, democracia representativa, libertades individuales y, por supuesto, el Estado de Derecho como el sustento jurídico de nuestra nación, del comportamiento de nuestra nación de acuerdo a las reglas de conducta que el Estado nos dice que debemos desarrollar, porque tenemos que saber que el Estado, como construcción, como razón de ser, en su teoría y en su práctica, tiene el monopolio de la fuerza. Lo que pasa en el Estado nos pasa a todos nosotros inevitablemente. Lo que se construye en el Estado inevitablemente se traduce en nuestra vida. Es inexorable que nuestra vida asuma las calidades o las deficiencias como tales de acuerdo al nivel, a la calidad de Estado que tenemos. Esa es la propuesta de Libertas. Y sabes qué, me encontré con una frase que me envió un amigo, me encontré con una frase de Nicolás Maquiavelo, el autor del Príncipe, ese genial autor florentino. Se podría decir que fue el gran primer politólogo o el filósofo de la política, de las teorías del gobierno, y dice lo siguiente: el que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero el desorden y después la guerra. Nicolás Maquiavelo en El Príncipe. Me decía este amigo, claro, Maquiavelo refiere a una época distinta a esta, tiene que ver con el príncipe. Los príncipes en aquel entonces se enfrentaban en guerra incluso, se jugaban la vida por sus ciudades-estados, hablamos del Renacimiento, en aquella Italia que aún no era Italia, eran ciudades-estados, que replicaban de alguna manera aquella primera república romana, conjugándola con los principios de las democracias representativas que habían concebido los griegos en la antigüedad, y se iban dando algo así como ciudades-estado. Y en esas ciudades el que gobernaba, ya incluso con principios republicanos, era el príncipe. Y los príncipes estaban directamente sometidos a la opinión pública, pero también sometidos al poder del enemigo. Es cierto eso, pero salvando esas distancias históricas, digamos, inclusive de las características del poder y la construcción del poder, salvando esas distancias y esas tipologías del poder, podríamos llegar a concluir que esta aseveración de Maquiavelo es una máxima aplicable a estos tiempos. Traducido, es una máxima vigente. Cuando yo leí esto, rápidamente venía a mi memoria reconstructiva del pasado muy próximo, reciente, aquella disposición que había determinado ANEP de acuerdo a una carta y a una especie de aviso previo que le habían dado al director del IABA, porque era necesario llevar adelante la reparación de una escalera, de una escalinata, y a su vez hacer una rampa inclusiva, mirá vos precisamente, para que pudieran ingresar sin problemas la gente que tiene minusvalías, y también reparar una especie de corredor vandalizado por un grupo de estudiantes del IABA que lo utilizan como el centro de acción de sus asambleas gremiales. El líder de ese gremio, Jerónimo Sena, un muchachito, 16 años creo yo, bueno, asumió la actitud de boicotear esa, esa tarea administrativa y esa gestión de las autoridades del gobierno, previamente avisándole al director del liceo. Pero el director de ese liceo se puso de acuerdo con Jerónimo Sena y también acomete entonces con una desobediencia a la autoridad,
una insubordinación a la autoridad. Inclusive le había dejado las llaves de ese local a esos chiquilines. Las llaves del liceo estaban en poder de esos agrupados gremiales. No vamos a entrar en todos los temas porque sería muy largo y tendría que decirles prontamente que no corresponde hablar de gremios en materia de estudiantes de liceo o de estudiantes, porque los gremios tienen que ver con otra cosa, tienen que ver con la asociación de los profesionales o los profesionales de oficios que se reúnen para defender precisamente sus intereses económicos, profesionales. Acá simplemente son estudiantes subordinados a la disciplina de estudio y a los planes de estudio que el Estado determina de acuerdo a la ley orgánica de la educación y los principios constitucionales que plantean incluso la educación como uno de los deberes de la patria potestad. Es decir, esos chiquilines están obligados a estudiar, sus padres están obligados a velar por el estudio de ellos, es obligatoria la educación. Se acordarán ustedes que en aquella campaña contra el referéndum, del referéndum, perdón, contra la LUC, una de las argumentaciones mentirosas, falaces, eran que este gobierno iba a quitar la obligatoriedad de la educación. Ahí estaban preocupadísimos todos los organizados en la izquierda militante, marxista, marxista-leninista y marxista cultural, alineada al Foro de San Pablo, todos estaban tan preocupados que hasta convocaron a un publicista de la Cámpora que comenzó con esa campaña, con una campaña absolutamente mentirosa, dañina, deshonesta. Pero bueno, lo cierto es que esa misma gente nucleada en sus sindicatos y en sus gremios, esa gente, ese marxismo, ese Partido Comunista de Uruguay, por Así que el supuesto Foro que de Sao Paulo. impulsó la figura de este muchacho, que le hizo un boicot, le ocuparon el liceo, y las autoridades de la ANEP no pudieron hacer nada. Y luego vino una cascada de ocupaciones también en solidaridad con este muchachito, Jerónimo Sena, y con el director del IABA. Por lo tanto, vemos ahí un gobierno débil que tolera el desorden para evitar la guerra. Lo vimos antes, cuando le ocuparon ANCAP y rompieron la chimenea de ANCAP, ¿se acuerdan? Aquella torre de ANCAP, la primera vez que vemos sin lanzar la llama y de modo extemporáneo, descuidado, los funcionarios de esa refinería rompen la chimenea. Lo vimos cuando ocuparon en las primeras vacaciones con turismo que tuvimos post pandemia, también hicieron marchas callejeras, hicieron huelgas de los bancos, pararon los bancos por una semana prácticamente cuando estaba todo el turismo acá en el Uruguay por primera vez después de 2 años sin actividad turística. Podemos seguir, de las auditorías hasta ahora, nada. Todo eso tiene que ver con tolerar el desorden, pero ese desorden a su vez, está, digamos que, en el hemisferio de las conductas políticas y sociales que imprimen ante la opinión pública un sesgo de opinión, un perfil de opinión. Esas son actitudes. Podemos seguir. El fiscal, por ejemplo, interino, subrogante, al cual el presidente no se animó sacar y solicitar mediante un acuerdo que se determine un fiscal general de corte, un fiscal general de la nación, que obedezca a, digamos, la confianza y los cometidos de este gobierno, no lo hizo también y se quedó con el interino. ¿Por qué? Porque se resignó a pensar que no tenía las mayorías especiales para que se designara un nuevo fiscal en la Fiscalía General de Corte. Ese fiscal interino o subrogante que el presidente dejó es el que decidió, a través de una reunión privada con el abogado de un eventual indagado, como fue Gustavo Leal, sacar, separar de una mega investigación compleja vinculada a una red de organización criminal operando en el país, absolutamente impenetrada de agentes terroristas y de agentes, digamos, asesores del terrorismo y del espionaje rusos, del SBR, que es nada más y nada menos que la ex KGB, que funciona bajo esas estrategias de la falsificación documentaria de todo tipo para penetrar en nuestros países y actuar con total libertad, todo eso testimoniado por el escribano Álvaro Fernández García, quien quedó preso y condenado, también Alexei Silvaev, uno de los principales magnates rusos que tramitaba esas prontas documentaciones falsas a través de la Oficina de Servicio Civil del Ministerio Interior, y eso lo manifiesta la secretaria de una secretaría privada de José Mujica, interrogada por Gabriela Fossati, la fiscal que separa, que saca, después de estar investigando toda esa mega causa compleja de una organización para delinquir que, pienso yo,
es el punto de inflexión en la historia política del país. El hecho más importante para mí y grave que ha sucedido en el Uruguay es ese tema vinculado a la Fiscalía de Flagrancia de 12º turno, con una investigación profunda que iba llevando la fiscal, la doctora Gabriela Fossati, junto a su equipo y al juez que la iba acompañando. Evidentemente es separada de eso para que esa causa colapse, quedó en la nada, se nos deniega a los uruguayos la posibilidad de saber qué está pasando hoy por hoy en nuestro país con esas redes altísimas de corrupción para el lavado de dinero, brokers especializados que llegaban desde Rusia, Chechenia, Albania, Ucrania incluso, y muchos países, magnates de mafias, de agentes terroristas que están trabajando a las sombras con todas las organizaciones terroristas que van apuntalando, apoyando a ese foro de San Pablo que la va emprendiendo con esta campaña mediática, con la deconstrucción de nuestros estados, construyendo otros estados rumbo al socialismo del siglo XXI. Eso colapsó, pero claro, dale con Astesiano y dale con Astesiano y dale con el conventillo de Astesiano. Cuando Astesiano fue una piecita más, un eslabón por corrupto que se involucra con esa enorme cadena de corrupción que tenía que ver con la falsificación documentaria, con la falsificación de documentación civil, no solo pasaportes, porque es la estrategia que utilizan los espías rusos desde larga data. Es la atávica estrategia que manifiesta el pope de la investigación del espionaje ruso, Oleg Gordievsky, quien se convierte en un doble agente, y todo eso testimoniado en un maravilloso libro, Espía y Traidor, de McIntyre, de Ian McIntyre, un gran autor inglés. Lo que digo, está todo eso documentado, está todo profundamente documentado en cuanto a las modalidades del trabajo del espionaje ruso. Eso colapsó en el país, de eso no se habla. Y eso es tolerar el desorden para que no venga la guerra. Porque acá hay otro desorden mucho más importante, el desorden institucional. Vamos a una pausa, Damián, y retomamos con este punto, el desorden institucional que este gobierno tolera para evitar la guerra. Y claro, primero tenemos el desorden, hoy por hoy, y después tendremos la guerra.